Entonces, ¿qué estamos? Estamos hablando de lo heleno y la CNR. Bueno, el Guido Camus. ¿Ya? El Guido Camus, hermano de Arnoldo Camus, también del grupo de los helenos, porque son contemporáneos con Guido Camus, no es tan menor, que está fallecido hoy día. Él combate en Nicaragua con un grupo de compañeros socialistas, y ahí se separan. Habiendo tenido la misma formación en Cuba, siendo oficiales socialistas, van a combatir en Nicaragua, pero unos por el Carlos Altamirano y otros por el Clodomiro Almeida. ¿Ya? Y son dos grupos. Por ejemplo, el Guido Camus, lo mencionaba, el que fue heleno, el Patán, que también fue heleno, está con Altamirano. ¿Ya? Te faltó el Tata Moró. Y el Tata Moró era de la Almeida, Sí. Pesa Almeida. Y también estuvo en Nicaragua y estuvo en el otro grupo. ¿Ya? Eso es para dejar un poco claridad. Pero esos viejos provienen de la matriz de los helenos y ellos conocen mucha más gente. Pero los helenos se dispersaron y fueron cayendo, digamos, en todas estas casillas. Altamirano, Almeida, CNR. Pero aquí estamos hablando de fuera de Chile. Sí, claro. Lo que quedó de los helenos como estructura adentro cayó en la CNR. Ah, ya. Sí, pero no había capacidad operativa. Como te digo, los helenos que estuvieron afuera fueron a recibir preparación, tuvieron buena preparación e incluso combatieron, pero no en Chile. A todo esto, compañero Benjamín Cares, ¿de qué comunal era y cómo él asciende a la organización o la orgánica cúpula mayor de la CNR? Yo creo que lo conoce más, pero yo creo que esto ya venía cocinado desde antes. Tal como tú dices, hay una relación con los Tupamaros. Por ejemplo, no conozco yo, pues yo era cabro chico en ese tiempo. Pero sí te puedo decir que en el año 74, por ejemplo, Tito Drago, dirigente de los Tupamaros en Chile, hizo llegar un dinero a la CNR. Había una relación directa con el viejo. Y yo fui enlace de esa obra. Que hubieron otros problemas entre medio ahí, pero había un apoyo de la gente de Uruguay, justamente de los Tupamaros, hacia la CNR inicialmente. Porque después Tito Drago se aleja de la CNR. ¿Desde que se conformó la CNR asumió Benjamín Cares o después? Sí, yo diría que asumió ¿Y él de qué comunal era? ¿De qué regional? No lo sé, yo tampoco sé de qué comunal venía. Lo otro, ¿cuáles eran los regionales importantes dentro de la CNR? Los regionales claros. Hablando del año 73, 74. Antes, porque la verdad es que esto venía de antes. Ya. De antes, del golpe. el Regional Santiago Centro. Esa es la base de la CNR. La CNR nace en el Regional Santiago Centro. Ya. Después, Regional Cordillera, Concepción. Pertenecíamos a comunales diferentes. Por ejemplo, él pertenecía a la sexta comuna. Recoleta. Y yo pertenecía a la octava comuna, Santiago Centro. Y habían primera, segunda, tercera. Sí. Había mucha comunales de todo mucha Santiago. estructura. Ahora, Pero una cosa es la militancia que tuvo, militancia activa orgánica de la CNR y de los partidos de izquierda en general, y la periferia. Periferia había mucha, pero el grado de compromiso de la gente era limitado porque tenían miedo. Entonces la orgánica era pequeña, efectivamente, pero había mucha periferia. Lo otro, a su juicio, ¿cuáles son las causas del declive de la CNR durante la dictadura? La incapacidad de llevar a cabo una línea política revolucionaria. Es decir, nos quedamos en el discurso, como siempre los socialistas. La verdad es que nos quedamos en el discurso y no somos capaces de llevar la línea política a cabo, o al revés. Fijamos una línea política muy revolucionaria y ponemos a Aniceto Rodríguez a dirigir el partido. Eso se ha repetido siempre. Se ha repetido siempre. Entonces, claro, no hay una concordancia entre teoría y práctica. Entre la línea que fija el partido y la práctica. Entonces, quienes llevaban a cabo la línea, era cada grupo respectivo, llevaba su línea política adelante.
y se mantenían dentro del partido mientras las cosas podían aguantarse. Mira, yo creo que aquí hay que hacer un poco un análisis de la coyuntura del periodo. El MIR de los años 78, una prox, no es exactamente, hay compañeros que dicen que vienen del año 76, la política de retorno, que ellos llaman de venir a combatir. Porque el MIR, lo primero que hace, el MIR no se asila, ¿ya? Después de ese tremendo error táctico donde cayeron mucha gente, bueno, y ellos comprenden que se mandaron el Condoro, su gente se va al exilio, pero se va a preparar militarmente. Y ahí tiene relatos famosos, por ejemplo, del ronco Guillermo Rodríguez. Dice que él se fue a Canadá, estuvo trabajando y dice, puta, está vegetando allá. Trabajaba como obrero y él postuló y guayó hasta que lo mandan a prepararse a Cuba. Eso lo relata en un libro, compañero. Y de Canadá lo envían a Francia y de Francia a Cuba. Recibe la formación, se va de Cuba a Francia y de Francia ingresa a Chile. ¿Ya? Y estamos hablando de esos años, los años 78. ¿Ya? Los siglos años 79, 80, el MIR instala este foco en Nertume, que si bien no le fracasó y fue un rotundo fracaso y una matanza, pero todo eso aparecía en la prensa, todo eso aparecía en la televisión. Y eso también era una propaganda que quién se la quisiera. Por lo tanto, digamos, ese concepto vanguardista que tenía el PSCNR, liderado por Benjamín Care, comienza a perderlo porque hay otras orgánicas que comienzan a asumir lo que ellos dijeron que iban a hacer y no fueron capaces de llevarlo a cabo. ¿Ya? Por otro lado, está el Partido Comunista también de los años, ellos dicen del año 74 en adelante, que comienzan aquí en el interior a formar el Frente Cero, ¿ya? Y que va derivando en las políticas de sublevación de masa, después la política de rebelión de masa, ¿ya? Hasta que ellos logran conformar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ellos logran conformar un cuerpo de combatientes y de oficiales formados en los países socialistas del periodo. Y recién estamos diciendo que el viejo, por falta de visión estratégica, ¿ya? Porque no tuvo visión futurista, ¿ya? Solamente una función táctica inmediatista, no tuvo esa capacidad de poder sembrar las posibilidades de tener un cuerpo de combatientes a otro nivel que superara el nivel que relata el compañero, tan artesanal que nosotros tuvimos, tan voluntarista, ¿ya? A un nivel más profesional, porque si aquí estábamos enfrentándonos a cualquier ejército, uno de los ejércitos más poderosos de Sudamérica, con oficiales despiadados como el Krasnov, que no iban a vacilar en hacerte pedazos. Entonces tenían que tener hombres a la altura de ellos para poder combatirlo. Entonces el frente comienza a dar una respuesta. El MIR también comienza a dar una respuesta. ¿Ya? El MIR, que poco se habla del MIR, ni los propios miristas hablan ya del MIR, ¿ya? Porque lo dan por fenecido. Pero el MIR del 80 al 83, a pesar de que sufrió los terribles golpes, comienza a tener una presencia importante en las poblaciones. Pero ya no con la política de resistencia, sino con una política de construcción de masas y construcción miliciana. Ahí hay el detalle de la población La Bandera, donde participamos con el MIR. Fue organizado por el MIR y el PSCNR se sumó. Pero la verdad es que la primera toma poblacional en dictadura la organizó el MIR. Y nosotros como PS nos sumamos. Eso fue el año 80. El año 80. Fuimos juntos a hacer una entrevista, ¿te acuerdas? Nos metimos en las carpas, en una grabadora. Bueno, el tema que el PSCNR fue superado. Y cuando se levanta la jornada de protesta en este país el año 83, eso va a la par, ¿ya? Con los aparatos militares que tenía el Partido Comunista, que no fue menor.
Ya en el año 79, cuando hicimos este pleno y llegó el compañero Lira, nos decía a nosotros, que fue un desayuno así, ¿cómo no entendíamos? Tienen que creerlo, compañeros, yo vengo de Nicaragua, estuve en Nicaragua con los sandinistas, habían oficiales militares comunistas, yo estuve conversando con ellos, son chilenos, el Frente Sur está conformado por chilenos. Y nosotros no queríamos creerlo, porque nosotros entendíamos que la revolución se hacía con verborrea revolucionaria, con alto discurso, pero los comunistas lo hicieron en silencio, pues si la guerra se hace en silencio, no se hace de otra manera. ¿Por qué? Porque ellos también estaban asistidos, bueno, por países que eran potencias mundiales como la Unión Soviética, donde había soldados profesionales. Pues. El Partido Comunista tampoco se mandaba solo, era asistido por profesionales, pues, que estaban a la altura de los yanquis, o quizás mejor que ellos. Entonces, en el fondo, digamos, esa coyuntura que se presenta en los 80, ¿ya?, que fue un fenómeno de acumulación del año 80 al 83, en donde prenden las protestas y a nosotros nos tocó estar en la calle. La primera protesta y la segunda nosotros comenzamos a organizar en las poblaciones focos de resistencia, focos milicianos, comenzamos a organizar a la gente desde lo más básico, güey. Pertrecho, ¿qué necesitamos, güey? Necesitamos salitre, carbón, azufre, necesitamos, ¿cómo se llama? Clavos, todos los materiales, y comenzamos a parar talleres de construcción de armamento popular por la experiencia que venía de la Organa, ¿ya? Oye, pero hay que... Eso no fue iniciativa de la dirección de la CNR, fue iniciativa de la base. De la base. Por no decir de nosotros, ¿no? ¿Y la verdad es que no teníamos apoyo de la dirección. Donde llegamos y había compañeros comunistas, y los compañeros comunistas nos empezaron a combatir, ¿no? Sí, esta es una contradicción dialéctica bien rara, ¿no? En Cuba estaban preparados los comunistas como oficiales, y aquí en la base los compañeros todavía no estaban decididos a combatir. Y estaban en contra de la formación de milicias. Y fue la presión desde afuera que obligó a estos compadres adentro, porque ya estaba el MIR, como vuelvo a retomar el MIR. El MIR hace un levantamiento en el año 83 en Pudahuel, que es el único, no es el primero, sino que es el único en la historia de Chile, que es un levantamiento armado por sectores de izquierda revolucionarios, comandado por el MIR, que fue el paro de Pudahuel, y fue un paro armado, en donde operaron, bueno, con unidades milicianas en diferentes focos de la comuna de Pudahuel. Y a nosotros en aquel entonces logramos coordinarlo con los milistas y nos hicimos cargo de un foco territorial, y cumplimos. Pero ellos la llevaban, el liderazgo ellos lo llevaban. Ellos tenían monjas, tenían curas, tenían dirigentes poblacionales, tenían una tremenda fuerza. El MIR, yo no sé cómo chucha el MIR se fue al piso, cómo desapareció después, bueno, eso es lo que todos nos preguntamos. Es la discrepancia con la línea política, pues, la política cambió. La vigencia de la línea política del MIR desapareció. Ahora ahí falta un detalle más, que el crecimiento, la caída del PS-CNR es por el auge del PS Almeida. El PS Almeida tuvo una política de retorno también de dirigentes, donde ingresan alrededor de 50 dirigentes que estaban en el exilio, y entre ellos Camilo Escalona, y organizan aquí una especie de partido paralelo, donde no tienen una conexión directa con el PS en el interior, y que esto fue ayudado a construir por gente de la Stasi, de Alemania Democrática. Según me comentaba un compañero, que no lo ha confirmado yo por comentario, es una base de la Stasi que nunca se fue de Chile. Nunca se fue de Chile. Gente que estuvo durante el gobierno de Allende como servicio secreto, una base de espionaje, y se quedaron en Chile durante la dictadura. Y esto ayudaron a la organización del PS de los retornados, no al que están dentro. De los retornados. Ellos fueron los que sacaron hasta Milán al país.
Dice. sacaron por Argentina. No, si eso está comprobado. Sí, no, si fueron alemanes. Sería el grupo de la Stasi que estuvo siempre en Chile, incluyendo la dictadura. Imagínate, weón, esta Hasta Vidal lo dictadura dice. que se sentía omnipotente, weón, con esa tremenda aparataje de DINA, weón. Viene un servicio secreto de inteligencia de Alemania, de otro país, cruza la frontera, mete al Altamirano y se lo lleva. Y eso está relatado por él, y Sí. por otros compañeros que nosotros Ahora, sabemos no es que haya- tuvieron formación en el esa mundo. gente estuvo siempre acá, es lo que me han dicho, estuvo siempre. Y son los que ayudan a crear este segundo PS Almeida de los retornados, que no tiene una ligación directa con el PS que está en las bases, que es el PS de dirección, y que le da una fuerza además muy grande al PS Almeida. Imagínate la primera denuncia documental que sale a nivel mundial, está detrás de ellos la RDA, po, ¿ya? ¿El de Chacabuco? Más fuerte que el fuego se llama el documental. ¿Ese que graban en Chacabuco? No. Más fuerte que el fuego, que habla de bombardeo a la moneda y también habla de foco resistencia. ¿Ya? Habla del combate de Allende, el primer documental que sale. Después viene el que tú mencionas, en el año 74, que hace el reportaje, la entrevista a dos campos de concentración, el de Pisagua y el de Chacabuco. ¿Ya? Y ahí trabajan con un tipo español que después, weón, se avivó y quería llevarse los créditos, que él era dueño de la cuestión. Quería No. venderlo. Sí. Los recursos que pusieron fueron de Alemania, y los alemanes fueron los que dieron la cara y hablaron, se hicieron pasar por alemanes la federal y eran de la RDA. Pero en el fondo eran comunistas, eran compañeros comunistas. Pero ese grupo de la Stasi estuvo siempre en Chile. Fue un grupo que se mantuvo durante la dictadura incluso. Para finalizar, para ustedes, ¿cuál es el legado y las consecuencias de la Coordinadora Nacional de Regionales dentro de la historia del partido, dentro del partido? La coordinadora intentó interpretar la línea revolucionaria del partido. Yo creo que los ideales revolucionarios dentro del Partido Socialista se mantienen. Yo por lo menos creo que la base socialista sigue siendo revolucionaria. Sigue siendo muy de izquierda. El problema es que nuestras direcciones no... Con la eterna excusa de que estamos en coalición, no podemos interpretar, llevar a cabo toda la línea del partido, porque estamos en coalición y hay que conceder algunas cosas a otras fuerzas. Pero llevamos 20 y tantos años en eso. Pero yo creo que el Partido Socialista sigue teniendo una fuerza revolucionaria y que se va a dar en el momento en que las cosas se polaricen. El partido se va a volver a polarizar. Porque la base es de izquierda. ¿O no? Tú eres militante actual. Yo no soy militante del Partido Socialista, pero ¿saben lo que yo creo? Que alguien que me enseñó marxismo. Cuando tú no has visto hacia el futuro, porque nadie tiene visión para el futuro, somos todos cortovistas, cegatones para el futuro. Lo que tenéis que hacer es mirar para atrás, aprender de tu historia. Y aquí hay dos partidos que tienen historia, que no han desaparecido. El Partido Comunista de Chile y el Partido Socialista de Chile. Y el PSCNR, como dice el compañero, rescata los congresos revolucionarios, que tú me hablas de Linares, El de Chile. que se definen como marxista, leninista, el de Chillán, que se definen por la línea armada, El de La el de La Serena, el 71. del Frente de Trabajadores. Y esa fue la línea siempre que levantó Frente de Trabajadores en esa coyuntura, ¿ya? Si las coyunturas cambian. Nosotros estamos viviendo hoy día una coyuntura que es muy diferente a una coyuntura de hace un mes atrás. Hoy día es otro piso político, es otro escenario político diferente al que teníamos con Piñera. Y yo digo que la realidad de hoy día puede deparar muchas sorpresas.
¿ya? Dentro de ello, yo creo que por primera vez de los 5 gobiernos de la concertación, este quinto presenta por primera vez reforma. Los otros 4 no hicieron reforma, que son reformas estructurales al sistema, al país. Ya vemos los primeros visos de la derecha que comienza a levantar lo mismo que levantó con Allende, una oposición conservadora, antirreforma. Esta derecha es antirreforma, está contra la reforma, ya está contra la reforma tributaria, se está planteando contra la reforma educacional, contra toda la reforma. Y estamos a la expectativa. ¿Este gobierno se irá a mantener en el programa de reforma? ¿Se las va a jugar por el programa de reforma? Este Partido Socialista, como dice el compañero, que es de bases de izquierda, ¿ya? ¿Esas bases tendrán la posibilidad de sacarla hoy día? ¿Serán capaces de llevar el Partido Socialista a la izquierda, pero más que el partido, llevar al gobierno hacia postura de reforma? Si no estamos hablando de revolución, si aquí estamos muy lejos de hacer una revolución al estilo cubano, al estilo chino, al estilo de la revolución rusa, ¿ya? Estamos hablando de reforma, ¿ya? Porque quien se plantee contra la reforma, yo les pregunto, dame el camino alternativo. Revolución, me dice, sí, pero para llegar a la revolución tenéis que hacer un proceso de reforma. No, además que tenemos que ver el contexto internacional. Sí, Sí, ¿qué posibilidad de tener de hacer revolución? Toda América Latina, toda la izquierda de América Latina ha llegado al gobierno por vía electoral. Desde los Tupamaros, los Montoneros, el Frente Farabundo Martí, los sandinistas, todo por vía electoral. El PT. Sí, Todo. sí. Hay otro detalle que nos saltaron, ¿no? que es un detalle, quien entierra la lucha armada en el Partido Socialista es Clodomiro Almeida, que es el mismo que tomó el paso de decidir formar militarmente alrededor de 1000 y tantos compañeros, en un momento donde veía, ¿no es cierto?, que había posibilidad de que esto pudiera ser por la vía armada. Y él mismo decide clausurar la vía armada cuando ve que no hay posibilidades. Y tiene que darle cara a los compañeros que fueron preparados militarmente, le dicen, no hay posibilidades, se acabó. Eso históricamente es la coyuntura que se llama la política de consenso de Washington. Cuando interviene Estados Unidos y decide que tiene que salir esto a través de una coalición y concordar el plebiscito que culmina en el año 88. Bueno, eso es historia ya. Y uno no cuenta de la historia fallida, se cuenta siempre de la historia triunfante. Y eso fue lo que triunfó. ¿Ya? Y de ahí que dio cabida a los gobiernos de la Concertación, del Elwin, del Frey, del Lago y de la Bachelet. Después viene la derecha y hoy día estamos en el otro segundo gobierno de la Bachelet y el quinto gobierno de la Concertación. Pero es ahí donde, al menos mi interpretación, digo que de estos quintos es el único gobierno, este último, que está planteando reforma. Y está planteando la demanda de la gente, como ellos mismos dicen, la demanda de la calle. La revolución de los estudiantes del 2011, bueno, donde salieron por todo el país. Discrepo con el compañero, yo creo que hay buenas intenciones, pero muy poco en concreto. ¿Sí? Yo creo que ni la reforma educacional, ni la tributaria, que es un chiste, van a cambiar este país. Así que vamos a simplemente hacer algunos retoques para que la cosa siga igual. Hasta aquí todo indica que es así. La reforma tributaria, oye, por favor, es una ridiculez. Si le vamos a subir el impuesto a los ricos, oye, ese impuesto a los ricos, ¿en qué se traduce? Cuando tú le subes el impuesto a los grandes empresarios, ¿quién paga los impuestos? ¿Tú crees que los pagan ellos? No, o sea, me suben el impuesto, es muy sencillo, es que suben los precios. Lo termina pagando el pueblo igual. Con el IVA. No solo en el IVA, en el precio final. Entre paréntesis, para que no se desvíe un poco el tema, ¿cuáles creen ustedes? Porque usted me hablaba de un delegado de la CNR, pero ¿cuáles creen ustedes que las consecuencias de la CNR como orgánica dentro del partido, que se aglutina, ¿cierto?, en una coyuntura específica, dentro del Partido Socialista, dentro de la historia del Partido Socialista?
Mira, yo dentro del partido, de la gente que he conocido, que yo estuve en la CNR prácticamente desde el principio hasta el final. Me he topado con tanta gente que dice que es de la CNR que yo no vi jamás en mi vida. Y ahora son todos de la CNR. Todos han sido de la CNR. Si no todos, pero hay una gran cantidad de gente Que se autoproclama herederos de la CNR, de la línea política. Yo creo que hay, es decir, hay la idea, lo que llevó a la formación de la CNR existe los ideales de cambio, de lucha social, de justicia social, todavía eso está en la base, y es lo que se discute todos los días, y yo veo desconforme a la base con el planteamiento de la base. Mira, aquí hay que hablar algo que es delicado, que son pocos que la conocen. En el año 80, 81 por ahí, no recuerdo, 81, 82, nosotros nos vamos. Después que nos vamos, no pasaron 6 meses, nos alcanzó a cumplir un año, que hay una pugna interna muy fuerte entre un dirigente joven del PSCNR y el Benjamín Care, y que terminan muy mal. Y Benjamín Care, desde la cárcel pública, que es donde va a parar, saca una denuncia contra ese compañero dirigente joven, acusándolo de delación, que él lo entregó. El Benjamín Care está un tiempo corto en la prisión, no alcanza a ser un año, está muy poco, y de ahí se va al exilio. Y este otro compañero, este otro personaje, el dirigente joven que quiere levantar el PSCNR, yo después me contacté con él, lo vi después, años después, 1 o 2 años después, y el PSCNR ya no tenía la capacidad de conquistar a la gente, de encantar a la gente. Y él perdió legitimidad por la acusación. Por lo tanto, se convirtieron en un pequeño reducto, típico cuando destruyen todas las orgánicas. Así yo vi cómo se destruyó el MIR, cómo se destruyó el Frente, cómo destruyeron al PSCNR, parece que hay un solo molde. Y se me ocurre que detrás de todo esto hay mano de trabajo de inteligencia detrás de esta cosa. Está también el caso de la muerte de Monet, que hasta el día de hoy no está esclarecido cómo cae, porque no parece coherente que haya caído en una detención simple de revisión de documentos, que es lo que se argumenta hasta ahora. Pero la verdad que el año 82 el PSCNR ya desaparece. Y lo que queda es como un reducto pequeño, y para la jornada de protesta del 83 ya no existía. No lo vimos en ninguna parte. Y la jornada de protesta no es un año, sigue el 84, el 85, ya no. Prácticamente el 86, y ya eran otros actores. Por ejemplo, emerge el Lautaro, emerge el Frente con fuerza, y los sectores socialistas, como dice el compañero, van abandonando esa línea insurreccional y se van acomodando al consenso de Washington. El Almeida obedece que en el año 84 expulsa a los compañeros en un congreso de Buenos Aires, que pasan posteriormente a llamarse el PS Comandante. Y el PS Comandante, o dirección colectiva, se pelean entre ellos, y por un lado sale el PS Salvador Allende, y por otro lado queda el PS Comandante o PS Dirección Colectiva, ¿ya? Y también pierden fuerza. Y finalmente todos estos grupos logran reunificarse, agrupados bajo el consenso de Washington y trabajando el tema del plebiscito 88. Y se da la unidad del Partido Socialista, pero emerge ahí un nuevo Partido Socialista, y ya
es un fenómeno que no ha sido estudiado suficientemente. El MIR se da por fenecido, los dirigentes, los líderes históricos, ¿ya? En México se reparten las platas y dan por muerto el MIR y ingresa un